un sentido literario para uno identificar la traducción y de la clase, del origen de donde viene. Y podemos tener en cuenta aspectos importantes dentro de ella, como es el caso de que hoy tenemos a nuestro alcance la Biblia de estudio. Hoy en día, si tú vas a adquirir a un lugar, puede ser inclusive la parte tecnológica digital literaria que tenemos hoy en día por la tecnología que es muy avanzada, y cuando vamos a una biblioteca o vamos a una casa editorial o vamos a una librería, allí podemos ver lo que son diferentes clases de Biblia. Unas son de estudio, allí vamos a ver ampliadas con relevantes tutores que hemos tenido históricamente de grandes hombres de Dios que han investigado las Escrituras, y podemos ver cómo han contribuido muchos de ellos, como el caso de Lutero, Casiodoro la Reina y muchos más. Inclusive yo estaba investigando la parte de David Humbert, que utilizó inclusive Lutero cuando hizo la traducción al alemán del Antiguo Testamento, y cuando estuve por el año 1517 a 1620. Entonces siempre hay un origen determinado del asunto. Y si uno ve esta clase de autores, podemos ver que podemos encontrarnos con 50.000 referencias de Biblia, que esa es una ventaja, es algo interesante. Y tienen un diseño innovador, y tiene infogramas, tiene bosquejos, mapas y más de 15.000 notas de estudio. Hay muchas de ellas que podemos notar, y una clasificación de notas que son de carácter filológico. La palabra filología significa el arte literario y la erudición, y eso pues tienen un contenido bastante rico allí. Hay unas contextualidades, hay doctrinas, la forma exegética, los devocionales, Biblias de estudio como el caso de RBR, que es la revisión Reina Valera, que es a mí me gusta mucho la Reina Valera, verdaderamente, ¿sí? Y tiene un mensaje profético y un mensaje escatológico. Y por eso la profecía, si uno la pone a investigar desde los grandes profetas, Moisés está considerado como uno de los grandes profetas de la historia, Isaías es otro de los grandes, Jeremías, hasta Daniel, que llegan los profetas mayores, después comienzan los profetas menores hasta Malaquías. Y podemos ver que la profecía es el hilo que cose ambos testamentos. Inclusive cuando llega Jesús hay una biografía de la personalidad, de la identidad, del contenido, de lo que dice el Apocalipsis, que Jesús representa realmente el testimonio y el espíritu de la profecía, por eso es el hilo que cose ambos testamentos y el cordón de grana que los une allí realmente, para un sentido correcto. Por eso nuestro deseo es que las Biblias que están produciendo y están saliendo nos ayuden mediante la diligencia de nuestra parte de orar a Dios para aprender, para educarnos e inspirarnos a través del Espíritu Santo, y que el pueblo cristiano pueda cada día formarse más, prepararse más, educarse más en la vida cristiana. Y en la fe que ha sido transmitida a todos los santos, como dice en Judas 1:3. Esta es una carta de San Judas que tiene solamente un capítulo, en el capítulo 1, verso 3, dice, en la fe que ha sido transmitida a los santos. Ahora podemos ver, yo trato de animar a que estudiemos la Biblia, a que nos animemos al estudio diligente de la Escritura. Por eso nos preguntaría esta tarde, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una palabra de la misma raíz, biblioteca, bibliografía, bibliofilo. Biblia viene del griego, que es un plural de biblón. Un libro, la Biblia significa libros, muchos. En este caso hay 66 libros de una especie de biblioteca de contenido literario eterno, divino, grande, encendido, que enciende el corazón apagado del hombre, que ha sido apagado por un mundo lleno de terror y miedo y oscuridad. Pero la palabra enciende nuestro corazón para tener ese corazón lleno de vida, lleno de esperanza, cuando obedecemos la palabra de Dios, porque la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. De modo que la obediencia plena, total, en santidad y paz irreprensible para la segunda venida de Cristo, escatológica y apocalípticamente, va a ser extraordinaria, porque, buen siervo, lo poco me fuiste fiel y en lo mucho le pondré. Y si tú obedeces la palabra de acuerdo al contenido, porque el asunto no es la cantidad, sino la calidad con que obedezcamos a Dios, cómo tengamos una respuesta en nuestra vida, en nuestro corazón, de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor de la Escritura. Y la palabra de Dios es esencial para que, como una base sustentativa para nuestra vida ética y moral y espiritual hacia una vida perfecta en santidad y paz. Entonces, es una pequeña biblioteca, prácticamente la Biblia con su libro,
Y hay una anécdota histórica que conozco allá de mi país, de Simón Bolívar. Dice que Simón Bolívar, antes de morir, que fue a Colombia, estuvo en una casa de don Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Dice que él, antes de morir, se incorporó un poco levemente porque estaba bastante mal y se logró sentar y le dijo a don Pedro, que era el dueño de la casa, que le pasara un libro de la biblioteca que tenían allí. Y don Pedro, que era un hombre que no era un gran hombre escritor o un hombre de grande lectura universal como lo fue Bolívar o fue Miranda, o como han sido muchos que en ese tiempo pues tenía una gran capacidad hagiográfica completa y sistemática. Le dice don Pedro, pero oye, corro con decirle Bolívar que mi biblioteca es muy pequeña, muy limitada. Y Bolívar le dijo a aquel hombre, no diga tal cosa, don Pedro, que ahí está el libro que le dice cómo ha sido el hombre, cómo es y cómo debe ser. Estaba refiriendo a la Biblia. Es decir, ahí estaba el libro que le dice al hombre cómo ha sido, cómo es y cómo debe ser. Y entonces, esa anécdota pues quedó allí en la historia, en la parte de la literatura, de la parte cultural de Venezuela y de algunas partes de la América Latina. Y desde el punto de vista, podemos decir que una forma de designar los libros del Antiguo y Nuevo Testamento y que la Biblia es el mensaje de Dios para toda la humanidad. De modo que Dios mismo lo ha inspirado y por eso es un libro sagrado. Se le llama también Sagrada Escritura y Palabra de Dios. Hoy esta escritura es sagrada tanto para judíos como para cristianos. Y la Biblia nos llega desde un mundo mediterráneo oriental, porque no olvidemos que se escribió en lo que hoy se conoce como Israel y Palestina, y la mayoría probablemente en Jerusalén, como conocemos a través de la historia, tanto el Antiguo Testamento, que es el antiguo Israel, con su historia y con su lengua, que tenían allí, y la narrativa hebrea, que se conoce como es el caso de la ley, la sabiduría, los poemas, los salmos, y el Nuevo Testamento, que comienza con la vida cristiana de la Carta de los Apóstoles, teniendo como reverencia y la forma biográfica y central cristológica a Cristo como el centro de la salvación, que por gracia somos salvos por medio de la fe, como concluye la parte de las cartas pastorales. Entonces, el Nuevo Testamento, que da el comienzo al cristianismo con las cartas y con la parte de los evangelios, como les dije que es la biografía de Cristo y el espíritu de la profecía, y concluye con el Apocalipsis. Y de los libros de la Escritura que forman un canon, por esa Biblia que nosotros la tenemos ordenada, clasificada, organizada, sistematizada y completamente como un compendio total y ordenado científicamente en el sentido de lo que es la literatura y la gramática, la forma filológica y los elementos morfológicos de la Escritura, es porque se les dio aquel orden un día tremendamente, para que hoy en día pues tengamos algo más rápido para podernos leer con más calma, con las comas, con los puntos y aparte, interrogaciones y todas las cosas. Antes de escribir, la Biblia antes de llegar a eso se leía completa, sin comas, sin nada, pero llegó bien que se ordenó la parte de la literatura gramatical. Y de los libros de la escritura con el canon, los cristianos, la parte cristiana y los libros, los textos oficiales y los textos que no son oficiales, porque hay textos que aparecen como que no han sido dentro del canon incluidos, como en la parte evangélica, como el caso de primero y segundo de Macabeo, como el caso de Eclesiástico, como de Sabiduría, que aparecen allí en la parte católica. Y entonces hubieron textos oficiales canónicos y textos oficiales, no oficiales canónicos, y los manuscritos bíblicos, el Qumran, que aparecieron posteriormente. Y los significados de la Biblia, el tema de la Biblia, los rabinos en aquel tiempo de Israel con la Torá y los padres de la iglesia, en la Edad Media, la Reforma con Lutero, con Calvino, con Zwinglio y todas aquellas personas que había, y vino la traducción bíblica. No olvidemos que una vez, creo que fue en el 1517, hubo una traducción que duró a 1620, que fue el caso del lugar de Gutenberg, donde se tradujo la Biblia en 100 partes de complemento y después 2000 copias de ella, que eso ayudó mucho para aquel tiempo. Y la Biblia hoy, ¿por qué será que este enorme libro grandioso e impertinente para muchos permanece inescrutable en medio de nuestro patrimonio cultural hoy en día en la historia? Resulta innegable la fascinación que se sigue provocando dentro de los creyentes y no creyentes. De modo que los creyentes consideramos que la Biblia fue inspirada por Dios. El autor de la Biblia es Dios. Y le atribuimos una gran autoridad en materia doctrinaria y práctica cristiana. De modo que ahí podemos ver algo esencial. Por los frutos los conoceréis, dijo Jesús. Entonces, la Biblia tiene un contenido extraordinario de formación en la vida práctica de la persona, en la vida del creyente. Y
los no creyentes ven en ella un documento central de la cultura occidental. No olvidemos que la cultura occidental, que representa la parte de Europa, Estados Unidos y otras partes de la América, tiene una gran influencia de la parte bíblica, porque no solamente la parte griega que dice que la democracia, los valores vienen de los griegos, no es así como se dice, es la Biblia que aporta en la historia los principios, inclusive el libro El Espíritu y las Leyes, por decir un ejemplo, de ahí se tomó parte de lo que es Dios como rey, Dios como juez y Dios como legislador, y sacaron el espíritu de las leyes, que tiene que ver cómo dividir en la historia las partes de la política, como es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Porque en Isaías dice una parte que Dios es vuestro rey, Dios es vuestro juez y Dios es vuestro legislador. Por lo tanto, la Biblia hace un aporte extraordinario a la cultura históricamente, porque realmente la Biblia, como le dijo Dios a Israel, que Israel iba a ser un pueblo de ejemplo para las naciones, cosa que ellos pues se desviaron un poco y llegaron a la parte que no debían llegar, ¿verdad? Un conjunto de grandes obras literarias que continúan esperando el interés de mucha gente, y muchos lectores, escritores y agroógrafos han tenido en ella una piedra angular de la fe hasta el día de hoy. Bueno, esta era una pequeña introducción para entrar al comienzo del estudio de las escrituras. De modo que vamos a dar comienzo del estudio y vamos a tomar el libro, vamos a abrir nuestra Biblia, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Voy a pedirle a un hermano que le dé lectura al capítulo 3 de Segunda de Timoteo, el versículo 16 y 17. Y así sí vamos a darle comienzo al estudio. Nos era como una pequeña, breve introducción, la Biblia, las cosas. Y aquí vamos a tener un inicio bueno de aprender de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lumbrera en mi camino, como dice la Escritura. Lámpara a mis pies, lumbrera en mi camino. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Quien lo tenga puede leerlo. Bien. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A Amén. fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ahí está cómo la Escritura lleva realmente la autoría de Dios directamente para que ella tenga el impacto, porque ahí es donde decía Pablo que era dinamita la palabra de Dios para nuestra vida. Por eso la Biblia, para comenzar, en el caso de la Biblia judía, comprende lo que se llama básicamente Antiguo Testamento y tiene 3 partes. Para comenzar, como es inspirada, como leía nuestra hermana en esta noche. Y en Israel se comienza el Antiguo Testamento con la Torá. Y la Torá es igual a ley. Y es el Pentateuco. Pon cuidado. La Torá es la ley que lleva el Pentateuco, según Deuteronomio, que también lo avala allí con el contenido del capítulo 28.1, que es guardar y poner por obra todos los mandamientos para bendición de Israel en aquel tiempo. El guardar la palabra, el obedecerla para un judío en aquel tiempo de la Torá, de la ley, del Pentateuco, tenía bendiciones tremendamente para la vida. Y hoy en día sigue teniendo bendiciones, y aún más hoy todavía en la gracia de Dios. Y esa era la parte de ellos, la Torá, que es igual a ley, y Pentateuco. También tienen el Nevín, que son los profetas o libros históricos y proféticos que tienen ellos, según Jeremías 33.6. Cuando uno busca Jeremías 33.6, uno recuerda allí que dice que Jehová es vuestra salud, Jehová es vuestra medicina y Jehová es vuestro médico, dice ahí la Escritura. Es decir, para los judíos la palabra tenía un contenido como también la parte de lo que era el templo. El templo era como el centro, era la vida para un israelita. Y allí se dispensaban muchas cosas extraordinarias. Y la palabra era esencial, tanto que era el centro de la vida del judío como era la Torá. Y el otro punto es el Ketubín. El Ketubín significan los escritos, que son los libros proféticos, sapiensales y algunos al principio de la sabiduría, como es la parte de Proverbios. Y esa era la parte que entre ellos estaba la Torá, el Nevín y el Ketubín. Y la Biblia cristiana
la que nosotros tenemos hoy en día y en la cual pues buscamos siempre en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, porque abarcamos tanto el Antiguo como el Nuevo. La Biblia cristiana contiene todos los libros de la Biblia judía, más los escritos en griego que no figuran en la Biblia judía. Y la diferencia fundamental con la Biblia judía consiste en que en el Nuevo Testamento entra en la escena realmente y nada menos que Cristo, el autor y consumador en la fe, como decía el apóstol Pablo, y la base de salvación, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo. Amén. Por eso, y las primeras comunidades cristianas, desde el punto de vista cristiano, y lo integrado por la parte de los evangelios, los hechos de los apóstoles, la carta de Pablo, la carta de los otros apóstoles y el Apocalipsis, que es una parte de carácter de contenido simbólico y también realizado en la escatología y en la materialidad del cumplimiento de las profecías. Y ahí podemos ver que la Biblia como literatura es un conjunto variado de libros de valor literario diverso y que contiene, esa Biblia extraordinaria contiene historia, hermano, contiene ley, contiene profecía, contiene lírica, contiene sabiduría, contiene cartas y también contiene la parte apocalíptica allí realmente. Y por eso 3500 años antes de Cristo, allí en la invención de la escritura en aquellos pueblos del pasado, de los sumerios y los que vienen antes, inclusive la parte del egipcio, hubo una invención del sistema alfabético hace 1500 años antes de Cristo. Y después vino lo que fue 1000 años antes de Cristo, cuando se dan los primeros escritos bíblicos que se tienen allí, porque ya tenía la parte del alfabético para que las cosas se definan. Por eso el Pentateuco significa 5 libros, que aparece el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Deuteronomio es la repetición de la ley, de la Torá, que aparece allí. Y los libros históricos, que tienen una historia deuteronomista y una historia cronística, como es el caso de Samuel y de las crónicas, que narran los acontecimientos de Israel de aquella época, aparecen allí los libros históricos y las narraciones de carácter deuteronomista y carácter cronista, y las narraciones didácticas, como tenemos el caso del libro de Ruth y el libro de Esther, que aparecen allí. Entonces, dentro de los libros proféticos, hermanos, fueron escritos por hombres de la palabra viva y directa. Eran hombres que fueron inspirados, según la Escritura, que no hablaron por su propia cuenta, sino que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, y que lo que ellos hablaban, así dice el Señor, era porque directamente Dios colocaba aquellas palabras a través del Espíritu Santo. Y esos hombres eran profetas, y los profetas tenían una autoridad, y esa autoridad les daba para ser mensajeros de Dios, y tenían también como profetas una finalidad. La finalidad que ellos tenían es que se cumpla la alianza entre Dios y el pueblo en su doble dimensión humana y espiritual para el pueblo de Israel. Y también los profetas tenían un procedimiento que era muy importante, lo que era la denuncia y el anuncio. La denuncia era para cuando los reyes se apartaban de Dios, de la Torá, y comenzaban a hacer cosas malas, la idolatría, el pecado, la maldad y muchas cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios en el tiempo que había en aquella época. Y por eso llegaba el profeta y denunciaba las desviaciones del rey. Y también venía el momento cuando dice el anuncio de parte de Dios por el pecado. No olvidemos cuando murieron aquellos hombres de 20 años para arriba y que no fueron a ir a la tierra prometida porque andaban en el pecado, aquellos que fornicaron una vez y murieron una cantidad inmensa de judíos que estaban allí. De modo que inclusive en Hebreos dice que a ellos se les predicó la palabra, pero no les fue provechosa porque no la acompañaron de fe. Por eso la palabra tiene que ser acompañada de fe. Cuando usted lee la palabra hay que acompañarla de fe. Cuando alguien le dice una palabra de parte de Dios hay que acompañarla de fe, porque no es la palabra desnuda, sino revestida del Espíritu Santo, que tiene un poder extraordinario, que Pablo decía que era dinamita y poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, decía el apóstol Pablo. De modo que hay un poder extraordinario. Y esos profetas se dividían en dos partes. Habían los profetas mayores y habían los profetas menores. Los profetas mayores venían de Isaías hasta Daniel, y los profetas menores estaban desde Oseas hasta Malaquías. Y allí estaba el contenido que ellos tenían en aquel tiempo. Por eso los libros poéticos tienen una manera de profética y sapiensal. Transmite mensaje y enseñanza, una especie de lírica
que son vehículos de vivencia y experiencias interiores de la vida del corazón del hombre. Y tienen un género lírico que son salmos, lamentaciones y cantos que se establecen en medio de la existencia del pueblo. Por eso los salmos son oraciones en forma de poesía. Cuando tú lees al salmista, ves el contenido poético, elegante, lírico de aquel hombre. Inclusive en una parte de la Biblia que llega a memoria en este momento, que es de Samuel, el libro segundo, del libro 23, del capítulo 23, dice él que se refirieron a David como el dulce cantor de Israel. David era el dulce cantor de Israel porque tenía una adoración no solamente por la belleza que expresaba, la forma literaria o poética, sino porque tenía un corazón que era según el corazón de Dios. Y eso le hacía un hombre excepcional, un hombre extraordinario. Por eso las oraciones en forma de poesía expresaban estados del alma. Hay momentos que hasta David llegó un momento en que no sentía ganas de alabar a Dios y una vez casi obliga a su alma a alabar a Dios. Los que han buscado la parte de la hermenéutica, que es la interpretación de la exégesis, de ir al fondo de la literatura, de la expresión del espíritu de esa palabra, parece que él le llegaba a decir: te obligo, alma mía, que alabes al Señor. Él es realmente merecedor de toda gloria, porque el hombre fue hecho para adorar a Dios. El hombre fue creado para gloria y alabanza del Altísimo. Por lo tanto, David expresaba esa parte. ¿Y sabe qué expresaba el alma de David? Angustia muchas veces, y la mayor de sus alegrías muchas veces también. Porque cuando así nos pasa a nosotros, hay momentos en la vida que usted está en una situación difícil, que todo parece que se le viene encima, y todo es terrible, pero llega el momento que usted clama al Señor. Y de una vez clama, y dice David, hay una experiencia anecdótica que dice que cuando clamé al Señor, Él me liberó y me levantó del pozo cenagoso y me puso en una piedra en alto a salvación. Y la piedra representa en la parte simbólica, tipológica, histórica del Antiguo Testamento a Cristo, que es la piedra angular de la historia, de la salvación del hombre. Entonces, allí podemos ver angustia o la mayor de las alegrías. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando él le clama así, está exclamando, claro, una profecía que se iba a cumplir y que le iba a manifestar el mismo Cristo Jesús cuando se sintió abandonado y realmente dijo esas palabras allá en el momento de la crucifixión. ¿Por qué no escuchas mis gritos y me salvas? Eso lo decía el salmista David. Así nos pasa a nosotros, parece como que Dios no me escucha. A veces la gente llega, usted ha oído personas que dicen que no, como que Dios como no me escucha, este cielo tiene como una cosa de bronce, no pasa nada para allá. Pero la Biblia dice que no es así. Dice que vienen ángeles con copas, se llevan las oraciones de los santos y las llevan allá a la presencia de Dios, dice el Apocalipsis, para ser realmente oídas y respondidas por el Señor. Y aparece también el cantar de los cantares, hermano. El libro es una colección de cantos de amor. Cuando tú lees el cantar de los cantares, lo que hay es unas expresiones de canto poético de amor allí, muy hermosos, por cierto. El libro de una colección de cantos. Que me bese con los besos de su boca. Hay una parte que dice así, el cantar de los cantares. Son mejores que el vino tus amores, y tras su hablar se fue mi alma, que es en el capítulo 5. Esta expresión, tras su hablar se fue mi alma, es una de las más que me ha impactado a mí del cantar de los cantares, porque tiene que ver con la vida mía y con la vida de cada uno de ustedes. Inclusive yo leí la obra de John E. Balthasar, el teólogo alemán, que decía la estética de Dios, que tenía una interpretación bíblica donde dice que Dios es elegancia, Dios es belleza, Dios es estética, y que es difícil resistirse a la belleza de Dios. Nadie podrá resistir. Inclusive el mismo Mateo, cuando lo llamó allá, dice que estaba cobrando los impuestos y dice, le siguió y dejó todo. Y John E. Balthasar analizaba ese versículo, que tenían esas palabras para que aquel hombre lo dejara todo y le siguiera. Porque es difícil resistirse a Dios. La belleza de Dios es muy hermosa, es muy impresionante. Por eso el cantar de los cantares dice, tras su hablar se fue mi alma. Dice que ella estaba durmiendo, según el capítulo 5, y tocó la puerta al esposo para decirle, hermana mía, amiga mía, esposa mía, ábreme por el cabello, están mojando mis cabellos del rocío de la noche. Y le siguió tocando y ella dijo, no me puedo levantar, ya me bañé, lavé mis pies, estoy acostada, ¿cómo he de levantarme? Dice así. Y él siguió tocando, pero como vio que no se levantó, pues él se fue, ¿verdad? Y ella se levantó para abrirle, pero ya se había ido. Y dice que ella en la puerta encontró como un olor fragante, que era el perfume de aquel hombre que llamaba, en este caso. Y ella se fue atrás. Y más allá comenzó a preguntar por las damas y por los guardas de la ciudad, ¿han visto a mi amado? ¿Han visto? Y si lo llegan a ver, díganle que estoy enferma de amor por ella. Fíjate la expresión que dice ahí en la parte literaria.
Y de paso dice, tras su hablar se fue mi alma. Ustedes les pasó lo mismo, hermano. El día que ustedes escucharon a Dios, su palabra, viva y eficaz, como dice Hebreos 4 allí, 12, dice que ustedes no aguantaron y tras su hablar se fue mi alma. Así dijo quizás mi hermana y mi vida y cada uno de los que estamos aquí, tras el hablar de Dios se fue nuestra alma. Es difícil resistirse a Dios. Dios es tan poderoso, tan lleno de amor, un compañero de fatigas que comprende nuestra vida y nos acompaña a través de la historia de nuestra vida. Amén. Y hay allí algo que nos lleva, como es en el Cantar de los Cantares. Y también está Lamentaciones, que es otro libro extraordinario. Son 5 elegías de estilo de canto fúnebre. Y nacidas a la caída de Jerusalén en el año 586, como nosotros sabemos en la historia de la expresión que le pasó a los judíos cuando fueron realmente quitados y llevados para allá, expresan la desolación y el llanto de la nación. Aquí podemos ver cómo un pueblo que perdió su libertad, perdió parte o gran parte de su país y fueron cautivos y llevados allí. Y allí lo que había era un canto fúnebre. Dice que ellos colgaron las arpas y colgaron los instrumentos en los árboles. Cuando se acordaban de Jerusalén lloraban. Sí, porque la verdad que uno a veces anda por ahí, para abajo, para ahí, no cree que todo está bien y la cosa. Y cuando vienen las cosas difíciles o cuando viene el momento de dificultad, como es la muerte de un familiar, cuando es cualquier problema que nos suceda, una enfermedad, se nos viene como el mundo encima. Pero debemos tener siempre presente que la palabra de Dios siempre nos va a atender. La palabra de Dios siempre va a estar a nuestro lado para consolarnos. Porque una de las características que tiene la palabra de Dios es que nos edifica, nos consuela y nos exhorta. Si estamos haciendo algo malo, si estamos desviándonos, estamos desviados, ella nos exhorta realmente allí. Si estamos en una situación de tristeza, realmente nos consuela, dice la palabra. Y si estamos en una vida estable, llena y de búsqueda de Dios, nos edifica cada día más para seguir adelante. Eso es lo bueno de la palabra maravillosa. Por eso también los libros sapiensales que aparecen, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, Proverbios 9:1. Es decir, en los libros que contienen la forma sapiensal, cuando hablamos de la parte sapiensal, hablamos de la parte de la sabiduría, como es el caso de Proverbios, como es el caso de Eclesiastés, que tiene el mismo caso, a pesar de que es algo fúnebre, un poco así de Lamentaciones, tiene que ver con reflexiones acerca de la vida humana. Por eso la sabiduría edificó su casa, libró sus 7 columnas, como dice Proverbios 9:1. De modo que la sabiduría edifica la casa. Sí, tenemos que edificar la casa con sabiduría. Y además tiene sus 7 columnas que la sostienen. Porque es la sabiduría de Dios con el número 7, que es el número perfecto de Dios que está allí presente. Que dicen los proverbios. Los libros de sentencia o de refranes que aportan una enseñanza moral, podemos ver muchas partes, ¿verdad? Que tiene que ver con la escritura. En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero él no sabe que lo tiene. Con cuidado. Eso le pasa tanto a uno personalmente o a una casa o a un país. Es el caso de Venezuela, por un ejemplo. Venezuela es un país que tiene unas riquezas impresionantes. Tiene oro, petróleo, gas, de todo, diamantes, todo. Pero ¿qué le pasa allí? Se le cumple el proverbio de Salomón, de la escritura, de la Biblia, que dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y eso le puede pasar en la casa de uno personalmente, o a uno particularmente como persona. Que puede haber allí, como dice el proverbio, que mucho pan, pero a veces se pierde por falta de juicio. Cuando nosotros no tenemos juicio en las cosas, se nos pierden muchas cosas. Carecemos de muchas cosas. Y el hombre prudente recoge en verano, dice allí la parte sapiensal. Quien duerme en la siega quedará avergonzado. Proverbios 10:5. ¿Por qué sufre el inocente? Es una pregunta que aparece allí en la parte de Job, por decir un ejemplo. El libro no sabe dar todavía una respuesta adecuada. Un día tuve una polémica grande así, pero no de mal gusto. Yo estaba haciendo un estudio hace poco y un español me dijo que él no creía en Dios, que era ateo. Y bueno, yo le respeté delante del profesor, del pueblo, y él comenzó con un debate tremendo y a insultar y la cosa. Y yo cuando me di cuenta que allí había algo que es lo que dice aquí, el libro no sabe dar todavía una respuesta adecuada acerca de por qué sufre el inocente. Y él me preguntaba por qué sufrió su mamá, que pasó por esto y esto y murió y no se pudo hacer nada y la cuestión así.
y él me decía que dónde estaba Dios en ese momento presente, como decía Job, así, los amigos de Job, que ya ves. Y yo le dije que Dios no tiene que ver nada en el sentido de nuestras vidas, como a veces la queremos ver, que es Dios quien se aleja de nosotros, quien nos hace mal, que no nos quiere o que no existe. No, no. Dios está presente y nunca está callado y hace una respuesta, pero es el hombre quien se aparta de Dios, es el hombre que se aleja de Dios, es el hombre que agarra una vida fría y vacía y pesada de la vida y de la existencia. Pero Dios siempre está allí. Vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de esto. El libro no sabe dar todavía una respuesta adecuada, pero sí afirma que Dios es justo, que es la mano de Dios la que me ha herido, dice Job cuando habla aquí, 19:21. Y en Eclesiastés dice una parte, la asamblea como convocatoria va dirigida a hablar en la manera de que la tesis del libro, la vida es un absurdo, decía Salomón, porque decía como muere uno, muere la bestia, ¿se acuerdan? Y todos van al mismo lugar, ¿no? Hay una expresión allí. En conclusión, decía Salomón en el capítulo 12 del versículo 13 al final, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque cuando la persona no entiende estas cosas, le pasa como en el Salmo, cuando dice el salmista, casi mis pies resbalaron, cuando vi que el impío prosperaba y realmente la vida mía se hundía en pobreza, en miseria, en cosas, hasta que un día dice que Dios le mostró allá en el altar, en los atrios, el fin del mal, el fin de la maldad humana. Y el salmista decía que vi al impío como laurel verde, floreciente, cuando volvía a pasar ya no estaba allí. Sí, porque la maldad no dura, ¿no? El malo no va a durar. Aquí hay una cosa, esta es una carrera de aliento de los 42 kilómetros, como se dice así, en el sentido histórico del creyente, de una vida con fe, una vida que tenemos que ir adelante con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, teme a Dios y guarda sus mandamientos, 12:13 decía Salomón. No olvidemos que Salomón también fue un hombre que cayó en errores y cayó en la prostitución. Dice que Salomón tuvo 1000 mujeres, de las cuales 300 eran concubinas, una casi de 400 eran vírgenes y tenía de todo allí. Y al final aquellas mujeres le apartaron de Dios. Sí, porque dice la Biblia que el vino, con cuidado, la sidra es alborotadora, el vino es encanecedor y el adulterio quita el juicio a las personas. El pecado quita el juicio, le embriaga, le emborracha y realmente no hay claridad. Por eso la importancia de la pureza, de la santidad, de apartarnos del mal, hermano. Tenemos que apartarnos cada día del mal. No solamente el juicio, hermano, sino la sabiduría para prosperar. No, claro. Porque siempre los pobres, Dios Cristo, que íbamos a tener entre nosotros. Por eso que lo que usted dijo ahorita, concerniente hay situaciones que vienen a la vida, es así, porque entonces el hombre tiene que crecerse y pedir a Dios. Entonces Dios que viene, claro. El Espíritu Santo, no solamente la palabra. Ahí tenemos que estar presentes, esperando siempre que el Espíritu nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Por eso, dentro de las divisiones generales de la Biblia, la estructura de la Biblia, el mensaje de la Biblia es completo. Y dice, dame entendimiento y viviré, el Salmo 119, 154. Cuando el salmista dice, dame entendimiento y viviré, cuando usted le pide entendimiento a Dios, usted va a vivir, hermano, una vida santa, recta, honesta, justa, como dice el Salmo 119, versículo 144. Incorpora todos sus capítulos y versículos en una vida perfecta, como dice la Escritura, y todas sus partes son interdependientes. Los 66 libros que por obra divina es todo maravilloso. Esa Biblia, esa biblioteca inspirada por el Espíritu de Dios y autor central y total que es Dios, está dividido en dos partes, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dos propósitos supremos en la revelación divina. Allá hay dos propósitos supremos en la revelación divina, uno terrenal y el otro celestial. Los libros del Antiguo Testamento están clasificados en históricos desde Génesis a Esther. Ahí se le conocen como históricos desde Génesis hasta Esther. Desde Job hasta Cantar de Salomón, realmente poéticos. Proféticos desde Isaías hasta Malaquías. Los libros del Antiguo Testamento están clasificados en históricos desde Mateo y de Hechos de los Apóstoles, epistolarios desde los Romanos hasta Judas y profético el Apocalipsis.
Por eso el Antiguo Testamento es considerado como la preparación, hermano. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, allí lo que hay en la Torá, con el compendio desde Génesis hasta Malaquías, lo que hay es una preparación, hermano. Por eso el Antiguo Testamento es considerado como la preparación. Los 4 evangelios como la manifestación. Cuando tú lees, después de haber leído el Antiguo Testamento y vas a los 4 evangelios, allí va a encontrar a los evangelios como la manifestación. ¿Qué es la manifestación? Va a encontrar a Dios como revelador, a Jesús como la revelación y al Espíritu Santo como el contenido de la revelación. ¿Ve? Son 3 cosas importantes. Dios, el revelador. Jesús es la revelación. Y el Espíritu Santo es el contenido de esa revelación extraordinaria con poder. Por eso es que Cristo no se quedó adentro de la tumba, sino resucitó por el poder de Dios. Porque estaba allí la manifestación. Por eso los hechos como la propagación, los hechos de los apóstoles, tú lo ves allí, es un marketing espiritual extraordinario de cómo fue la vida de los primeros cristianos. Allí encontramos cosas maravillosas. La iglesia tiene mucho que buscar y aplicar hoy en día de los hechos de los apóstoles, porque es aquella parte de comportamiento de los primeros cristianos. Y las epístolas como la explicación. Las epístolas son realmente la explicación. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús dijo que la lámpara del cuerpo era el ojo, quizás alguien no lo entienda muy bien, pero si usted va a las epístolas, allí se lo explican muy claramente. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 18, que dice que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, esa lámpara del cuerpo, que dice aquí, la lámpara del cuerpo es el ojo, la lámpara es el entendimiento. Cuando Jesús dijo que la lámpara del cuerpo era el ojo, en el sentido humano sí es verdad, Dios nos ha dado ojos para ver la verdad y el poder de la razón para iluminarla. Con cuidado, porque la razón tiene cierta iluminación natural, no puede entender con un discernimiento, porque la fe y el Espíritu de Dios es el que nos da la claridad, como dice inclusive 11:33 de Romanos, dice: oh profundidad en la riqueza de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Para escrutar a Dios, dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos. De modo que hay un misterio que realmente en la sabiduría eterna es que está allí presente Dios. Y después de las epístolas, el Apocalipsis como la consumación. Entonces, el Apocalipsis viene a ser como la consumación de un contenido extraordinario, que por cierto hay una palabra hermosísima allí que dice la estrella resplandeciente de la mañana en Apocalipsis. Entonces, cuando hablamos que Jesús es el testimonio y el espíritu de la profecía, cuando el cristiano cree en Jesús, cree en el testimonio, cree en esa biografía viva y salvante y transformante y evidentemente colocante para determinar, porque tenemos la fe que es el pasaporte que nos lleva a la vida eterna, eso realmente es algo extraordinario. Plenamente que debemos tener la alegría que es así, porque Dios nos dio esa salvación, 2:8 de Efesios, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y por eso, cuando alguien tiene el testimonio ya y obedece la palabra y hace la voluntad de Dios, entonces se le cumple el Apocalipsis, donde dice que va a tener allí la estrella resplandeciente de la mañana, y como dice Daniel, los que enseñan estas cosas a las multitudes serán como estrellas allí, relucientes, porque son la luz. Todo el que anuncia la palabra de Dios, el que vive la palabra de Dios, el que obedece la palabra, el que se transforma y se regenera en una nueva criatura y se hace hijo de Dios, está allí como una estrella realmente, para la gloria de Dios. Pertenece a ese altar del capítulo 11 de los hebreos, de los hombres de la fe, hombres realmente que siguen adelante. Por eso la palabra de Dios, como dice Romanos 3:2, aparece allí, y la palabra de Dios en Lucas 8:21. De modo que este es el logos de Dios, el logos de Dios. La palabra logos en griego significa tratado, y Dios en griego es teos, como sabemos, el tratado de Dios, lo que es la palabra de Dios que está allí presente. Por eso la palabra de Dios en la doctrina natural, hermanos, inclusive para la persona que no ha conocido a Dios, es la ciencia que está basada en aquellas verdades acerca de Dios y del universo, que están reveladas en la naturaleza. Y la podemos ver en la naturaleza, hermano. Cuando una persona, aun cuando no conozca la palabra de Dios, pero ve la naturaleza, dice el Salmo 19, en el versículo 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y que un día emite palabra, otro día, y una noche declara, otra noche sabiduría. De modo que no es oída su palabra, pero se expresa su forma dictiva, se expresa su lenguaje a través de las cosas creadas que él ha hecho como ingeniero del universo.
De modo que allí está presente Dios. Y realmente, por eso el ateo no podrá tener un día diciendo, oye, yo nunca te vi. Porque como dice Pablo, que todas las cosas fueron hechas por Dios. Y Él es antes de las cosas, Él no es parte de las cosas. Hoy leí yo a Benito Espinosa, que es uno de los judíos más brillantes, posiblemente la mentalidad histórica, la cultura de ellos. Y él tuvo una equivocación y estaba produciendo una Biblia que yo la he investigado con calma. Pero puso unas cosas que realmente los mismos judíos lo sacaron del lugar donde estaba. Benito Espinosa decía que él era el que dio la doctrina del panteísmo, diciendo que si Dios es Dios, tiene que ser Dios, de modo que todo es Dios y todo lo que hay existente es Dios. Y eso no es así, porque Pablo dice que Dios fue el creador de todas las cosas, pero Él es antes de las cosas, es aparte de las cosas, es el creador de las cosas. Y Benito Espinosa decía que el panteísmo era una doctrina de Dios. Y no es de Dios. ¿Por qué? Porque él decía que todo cuanto es en Dios. Sin Dios no podía ser. De modo que Dios es todo. Paredes, sillas y todo. No, imagínate semejante doctrina terrible del panteísmo filosófico, del materialismo histórico que llaman. De modo que Dios es diferente. Dios es un ser brillante, maravilloso, perfecto, que ha creado todas las cosas. Y la doctrina revelada tenemos allí. La doctrina natural se expresa cuando usted ve, como decía Bill Bowman, el francés, el poeta lírico de Europa, que él decía que por donde vuestros ojos miren, hay rastros de un paraíso perdido. Porque las flores nacieron para ser bellas y los hombres para ser buenos, pero hoy en día las flores se han marchitado y los hombres se han corrompido. Pero aún queda tiempo para que las flores florezcan y los hombres, mediante la gracia de Dios y la obediencia a la verdad, seamos buenos al final como hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Sí se puede, con la gracia, la misericordia y la perfección y la obediencia plena de la palabra de Dios. Y aparece también la doctrina revelada acerca de Dios y el universo, que está revelada en las cosas sagradas y escritas. Como dice aquí Jeremías 33:3. Ahí está. Yo comparto mucho este versículo con algunas personas porque cuando hay una enfermedad, alguna cosa, Jeremías dice allí centralmente, que dice Jeremías de parte de Dios: yo soy vuestro doctor, yo soy vuestra medicina y yo soy vuestra salud. Y eso lo expresa bien Jeremías, que Dios es nuestro doctor. Sí, es nuestra salud y es nuestra medicina. Por eso, la doctrina de la Biblia directa en la Biblia la tenemos también. Cuando usted busca la doctrina de la Biblia directamente en la Biblia, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen, como dice el Apocalipsis 1:3. Cuando vamos al Apocalipsis encontramos que bienaventurados los que leen la palabra y la oyen. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De modo que allí hay un conducto que nos lleva cada día a la palabra. Y está también la doctrina propia, que se conoce como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y allí la podemos encontrar en la palabra de Dios. Y está la doctrina histórica de la verificación de la secta y del abandono de la verdad. Eso también lo podemos ver. En la historia, usted ha visto cómo hay doctrinas extrañas. Inclusive en Apocalipsis dice que hay doctrina de demonios. Y hay un lugar en la iglesia donde decía que estaba el trono de Satanás. Estaba un lugar allá, en una iglesia, porque allí están las 7 iglesias de los 7 ángeles, y dice la escritura que había una iglesia donde estaba el trono de Satanás adentro. Tremendo, pero había un grupo pequeño que no se había contaminado. Y también dice que habían allí habían doctrinas de demonios. Eso es tremendo. Y hoy en día usted ha visto doctrinas, por ejemplo, que están alejadas de Dios, que no coinciden con la palabra de Dios. Por eso hay que leer las escrituras y ver. Yo no sé si ustedes saben lo que pasó hace poco, y hace poco pasó una cosa tremenda. El apóstol aquel de México, que lo agarró a Estados Unidos, tiene preso y le puso 20 años y al otro le puso 1500 años, que es el que dirige la parte de la luz del mundo. Y la gente no se da cuenta. Y yo leí para ver el asunto y agarré un himnario de la luz del mundo y le decían al hombre que está preso ahorita: tú eres poderoso, maravilloso y eterno. Sí, preparado para él. Impresionante. Claro, entonces por eso tenemos que discernir, tenemos que analizar. A veces, dígame, la prosperidad, cuando le engañan a las personas. La doctrina de la prosperidad es un engaño en el sentido manipulador. Porque yo leí un librito que una vez decía la hechicería dentro de la iglesia. Y no olvidemos que la hechicería tiene 3 cosas, que es intimidar, manipular y dominar. Cuando una persona utiliza la intimidación, y después usa la manipulación, y después usa la dominación, entra en el terreno de la hechicería, no de la palabra de Dios. Entonces, yo recuerdo que en la parte zodíaca, había uno en Venezuela que comenzaba el día
que se llamaba Hermes, y le decía a la gente, oh Géminis, Géminis, qué mal estás. Uy, si era Géminis, se caía aquel hombre. Ay, me digo, Géminis, estoy mal. Pero tranquilo, Géminis, no va a pasar nada. Hoy va a venir una persona, le va a plantear un proyecto y su vida va a cambiar. Entonces lo levantaba otra vez. Y después lo dominaba y le daba el teléfono para que fuera ya a la consulta. Entonces, ¿qué significa eso? Manipulación, hechicería, mentira del diablo. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra y no dejarnos engañar, porque muchos engañadores han venido ya, inclusive el anticristo que viene en su momento dentro de la historia, tenemos que tener cuidado. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Pues yo les decía en estos días que nuestras casas deben ser convertidas hasta donde sea posible, no solamente un lugar de encuentro de la pareja, de los hijos, de comer o de dormir, de otras cositas, o de trabajar, cuando hay trabajos que se hacen allí. La casa debe ser convertida en un lugar para la lectura de la palabra de Dios, para la investigación de la palabra de Dios, para el escudriñamiento de la palabra de Dios, un lugar para la oración, para el ayuno, para la vigilia, para el matutino, para el despertino, para el altar familiar, un lugar para predicar la palabra con nuestra vida y nuestro testimonio allí presente. Como dijo aquel, no prediques que te están viendo. Es decir, tiene que dar buen testimonio, señor. Testimonio. Yo recuerdo que Juan Wesley, aquel hombre que aparece de Inglaterra, del metodismo, era un hombre extraordinario predicando, pero cuando lo veía la gente, los de la iglesia le decían nunca debería separarse del púlpito que él predicaba, pero cuando iba donde él vivía, que lo conocían por allá, decían nunca debería estar en ese púlpito. Era todo lo contrario. Por eso nuestra vida debe ser una vida digna, una vida santa, una vida realmente obediente a la palabra de Dios. Dice que el que no hace la voluntad de Dios, por eso el hacer la voluntad de Dios es una de las demandas que debemos tener en cuenta. Dice la Biblia, la Escritura, que debemos tener santidad, paz y una vida irreprensible, para que cuando Él venga nos encuentre en esas condiciones, en santidad, en paz, irreprensible. Hermano, dice que no seáis rebeldes al Espíritu de Dios. Así es. Así que cuando el Espíritu redarguye, es que viene a orientarte y a... Amén. Está mal hecho, entonces no debemos ser rebeldes al Espíritu de Dios. Así es, es una palabra muy sabia. Dice que si hoy escuchara su voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino que no nos rebelemos contra lo que es la forma de redarguir de la palabra de Dios. Y aparece aquí la doctrina dogmática, verdades sostenidas con certeza, como el caso del capítulo 1, verso 1 de Génesis. Dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Esa es una verdad y una certeza que la creemos realmente. Así es, y muchas partes de lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Doctrina del Antiguo Testamento, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, les dijo a los judíos en Deuteronomio 6:12, y nos dice a nosotros también en nuestra vida. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, Deuteronomio 6:12. El que guarda mi palabra realmente nunca sufrirá muerte, Juan 8:52. Por eso debemos obedecer esa palabra. Doctrina paulina, juanina y petrina, dice, toda carne es como la hierba, y la hierba se seca y la flor se marchita realmente allí, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, cielo y tierra pasará, hermanos, mas la palabra de Dios no pasará, porque la palabra es viva y eficaz. Es el logo, es el pensamiento, es la sustancia, es la esencia del poderoso Dios eterno, que con Cristo hizo posible realmente la salvación para la honra y gloria de Dios. Por eso la doctrina práctica se ocupa de la aplicación de la verdad al corazón de los hombres. La palabra es una doctrina práctica, no es teoría, es práctica. Y yo le decía en estos días que cuando usted agarra la palabra y la aplica y la obedecemos, mire, sabemos a vida, hermano. Tenemos una fragancia divina de salvación. Vemos a gracia, salvación, porque la obediencia plena a la palabra da un resultado, hermano. Por eso la práctica se ocupa de la aplicación de la verdad al corazón de los hombres. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dijo el salmista. Cuando él aplicaba la palabra, él la entendió, la comprendió, la interpretó, que era lámpara tu pie y lumbrera en tu camino. Y así es la palabra para nuestra vida, hermano. Es una ciencia que sigue un plan trazado a un orden de desarrollo doctrinal, como dice Juan 1:9 de la primera carta, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. De modo que cuando seguimos la palabra y la aplicamos a nuestra vida y la ponemos en práctica y la acompañamos de fe, realmente si estamos en pecado y le pedimos perdón, creemos por fe que nos ha perdonado. Este es un asunto no de ir a una fiscalía o a un proceso civil, sino de fe en ella, de fe en nuestra vida para con Dios. Por eso
incorpora toda la verdad cerca de Dios. Es una manera de coleccionar, ordenar la vida realmente nuestra. Como dice Juan capítulo 1:1 en primera, lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos palpado. Cuando los apóstoles comenzaron a hablar de Dios, dice lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos palpado. Por eso en un cristiano no debe haber en su vocabulario esto es falso, esto es verdadero. Debe haber esto es comprobado y esto es verificado, como los apóstoles. Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado al verbo hecho carne. Pero viene alguna trascendencia interesante que me viene a la mente en este momento cuando Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin ver también. Que no seamos como Santo Tomás, que hay que ver para creer. Pero tenemos la fe. La fe es algo maravilloso, mire, como dice Habacuc, como dice Pablo, la retoma y la coloca en el Nuevo Testamento, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder uno agradar a Dios tiene que tener fe, y que Dios es galardonador de los que le buscan, y para buscarle hay que tener fe, hermano, porque no se puede buscar a Dios sin fe. Y la Biblia dice en el capítulo 4:2 que a los judíos le predicaron la palabra, pero no le fue provechosa porque no la acompañaron de fe. De modo que vamos a acompañar la palabra con nuestra fe, hermano. Y lo que el hermano, si el hermano Beto el día domingo dice una palabra que viene de parte de Dios y es bíblica, acompañémosla de fe para que surta el efecto, para que haga realmente y cuando venga otro hermano o que yo le doy una palabra que la acompaña de fe, da un resultado poderoso, glorioso, para la gloria de Dios, porque todo es para la gloria de Dios, hermano. Todo es para su gloria. Amén. Es lo importante que tenemos nosotros siempre como cristianos en medio de la vida. Y podemos decir que Dios está presente en medio nuestro, cada momento, cada instante, para que las cosas sean llenas con poder y con gracia para la gloria de Dios. Y aquí tenemos que la palabra de Dios, obra iluminadora del Espíritu Santo. La palabra de Dios es obra iluminadora del Espíritu Santo y es un alimento sólido, como 1 Corintios 2:15, y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Cuando uno conoce la verdad lo hace libre. Conocerán la verdad y los hará libres. Libres de aquellas cosas que históricamente se han acumulado en nuestra vida y que han desviado nuestra vida. Y libres para construir el hombre nuevo según Dios en verdad y en justicia. Para que tengamos esa forma clara. Por eso, el propósito general de la Biblia es conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres, como dice Juan 8:32. Y tiene una vitalidad. La palabra vitalidad se refiere al poder vivificante. Por eso la palabra tiene un poder vital fuerte, es decir, un poder que vivifica, como ningún otro libro posee. No hay otro libro que posea la palabra vivificante, poderosa. Por eso la palabra de Dios posee varios atributos, según encontramos en el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos y justos, y allí está presente la vida hermosa. El poder de la palabra de Dios sobre los inconversos tenemos allí. Dice que cuando alguien llega a un lugar y hablan en lengua y no entiende, pues no van a ser edificados. Pero si alguien da una profecía entendible, dice que allí le juzgará, allí las intenciones que tengan estas personas allí que estén oyendo la palabra. Ahora, dice, como está escrito, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Te puede hacer sabio para salvación. De los hombres pueden ser, como dice, participantes de la naturaleza divina. El salmista declara que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el poder de la palabra de Dios es sobre los creyentes, como dice, para exhortar, para edificar y consolar. Surte otro ejemplo allí extraordinario. Por ello, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Eso lo dijo Jesús en el Juan 17:17. La palabra de Dios es un alimento que imparte fortaleza, según Hebreos 4:2. Y desead como niños recién nacido leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 de Pedro 2:2. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos y santificados. Es una cosa maravillosa que debemos tener allí. Por eso la palabra de Dios es un agente purificador, transformador. Y la palabra de Dios es viva y da el poder cada día para la vitalidad que necesitamos. Ese es el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas.
Y ahí está lo maravilloso, para poder seguir adelante y poder estar siempre presente cada día a través de ella. Y ya para finalizar en esta última parte, dice la Escritura que la palabra de Dios es viva, un agente vital con poder sobrenatural. Capítulo 4, 12. ¿Usted se acuerda de esa palabra? ¿Se acuerda? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filo que penetra hasta el alma, los pétalos y discierne las intenciones del corazón. Por eso es allí donde encontramos esa palabra maravillosa. Por eso y esa razón que el apóstol con la sabiduría de Dios le dio y exhorta a sus discípulos a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así es, mis estimados hermanos. Y ya para concluir, quiero decirles algo como manera de reflexión. Mi pasado siempre será eso, algo que quedó atrás y que no pienso volver a vivir. Me perdí más de las veces que recuerdo, eso lo podemos decir nosotros. Hay tantos caminos para escoger, tantas sendas por donde un alma va, pero ni 1000 reinos, ni 1.000.000 de mundos me pueden dar la paz que tengo ya en Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Amén. Es una cuestión que es verdad, sí. Y por eso, para concluir este final, con Mateo 28:20, podemos también decir que un día te quedas pensando que algunas personas jamás nos dejan, que nunca se van por completo aunque ya no estén. Su esencia queda, su voz se escucha, la sentimos sonreír. Algunas personas jamás nos dejan, son eternas. Y Jesús dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y por eso también el profeta Isaías dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, dejará de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Así dice Dios con cada uno de ustedes. Amén. Dios nunca nos va a olvidar, siempre estará con nosotros, como dice Mateo 28:20, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aún por la eternidad. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Que Dios le bendiga, Amén. que Dios le guarde. Espero que les haya animado en leer la palabra, en buscar. Vamos a buscar cada día más de Dios y a obedecer la palabra, porque la Biblia dice que tenemos que obedecerla. Jesús dijo una palabra que a mí me encanta mucho y me llama mucho la atención, y es la que debemos cada día aplicar a nuestro corazón. Amén. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Entonces, para ser amigo de Cristo hay que obedecerle a Él. Amén. Y hacer morir lo terrenal. Y que como el grano que cae a tierra tiene que morir para que nazca y germine el hombre nuevo que Dios quiere que seamos. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y vamos a pedir que un hermano en esta noche pues eleve una palabra de oración. Así, mi hermano Beto. Amén. Te damos gracias, Señor, te rogamos que tú bendigas a Santiago, Señor, por el esfuerzo que él hace, Señor, de darnos toda esta información tan preciosa de tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos bendigas para que ese amor a tu palabra, Señor, esté en nuestros corazones. Amén. Que podamos decir como el dulce cantor de Israel, cuánto amo yo tu palabra. Amén. Ojalá ensanchares mi corazón. Cuando ensanches mi corazón, correré Amén. por tus mandamientos. Amén. Porque tu palabra es mi vida. Bendito sea, Señor. Amén. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos despedidos por esta noche. Mañana, mañana hay una actividad aquí donde nuestro hermano Beto va a estar presente y nuestra hermana con los hombres, caballeros. Eso va a ser a las 6 de la tarde. Y el día domingo pues tendremos también un culto de oración y también nuestro hermano Beto estará presente allí en la predicación. Amén, amén. Y todos juntos debemos estar ¿A dónde? Aquí en el bien salón. acompañados. Con el hermano Beto, aquí en el salón, ¿no? ¿Ah? En el salón con el hermano Beto. Sí, aquí vamos a estar aquí. Espero que Dios le bendiga, que Dios le guarde, bendiciones.